Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Acuario Podcast, en esta ocasión con otra historia de terror. Esta vez es entre la autopista y la muerte. La verdad, nunca había sido creyente de lo paranormal, pero hasta hace 6 meses eso cambió y quiero contar la experiencia que me hizo cambiar de parecer. Verán, yo tengo un trabajo de oficina normal, soy capturista, a eso me dedico. Llevo la base de datos para la empresa donde trabajo. La oficina se queda bastante lejos de mi casa, unas 2 horas y media. Tengo que tomar 2 camiones para llegar, por lo cual, a la primera oportunidad que tuve, me compré un coche. Era pequeño, no era lujoso, pero me hizo la vida más fácil. Ya con carro, el trayecto solo dura 1 hora. Ya no tenía que preocuparme por andar de pie en el camión, por asaltos ni la lluvia. Pero desde la primera vez que me moví en auto, noté algo que me extrañó. En determinada parte de la autopista se sentía un frío realmente notorio y solo ocurría en la mañana. Yo pasaba por ahí a las 6:30 cuando todavía estaba oscuro y todas las mañanas en esa parte del camino se sentía cómo bajaba la temperatura. No era mucha la distancia, unos 100 metros quizá, pero lo raro es que solo era en la mañana, porque por la tarde también pasaba por ahí y no sentía ningún cambio en la temperatura. Pero la temperatura no era lo único raro que ese tramo tenía. Había ocasiones que comenzaba a sentirme inquieto, como si alguien me estuviera vigilando. Realmente no sabría cómo explicar esa sensación, pero era como si durante esos 100 metros alguien subiera al auto y me mirara fijamente. Luego de un par de semanas, yo ya me alucinaba un poco. Cuando pasaba por ahí volteaba hacia todos los alrededores para ver si alguien de casualidad se escondía entre los arbustos, pero nunca vi nadie. En una ocasión, por motivo de carga de trabajo, me tocó quedarme en la oficina hasta las 8 de la noche. Cuando iba de regreso a casa, había tráfico por la autopista. A mí me pareció extraño. Conforme avanzaba, podía ver a lo lejos luces como de patrullas o ambulancias. Resulta que justo en el tramo frío se había volteado un auto. La escena me pareció rara. Había 2 patrullas y una ambulancia. El auto estaba literalmente de cabeza. No le vi ninguna señal de que le hubiera chocado. En ese tramo no hay nada sólido con que impactarse. Yo no entendía de qué forma ese vehículo había terminado de cabeza. Lo más extraño de todo era que tanto el piloto como el copiloto permanecían dentro del auto, amarrados con el cinturón. No intentaban salir. El conductor aún estaba sosteniendo el volante. Cuando pasé al lado de una de las patrullas pude ver el rostro del oficial. Tenía una expresión muy alarmante, como si hubiera visto algo alrededor que era muy aterrador. Pasaron los días. Una de esas mañanas el frío se volvió más intenso, tanto que hasta podía sacar vapor al exhalar por la boca. En esa ocasión se me empañó un poco el espejo retrovisor. No era mucho, pero instintivamente lo limpié de inmediato. Sin embargo, al hacerlo, vi claramente a alguien sentado detrás de mí, una figura, una sombra, sin una forma definida. Era un bulto negro. Mi impresión fue tal que casi giro sin sentido el auto, pero en un parpadeo la figura se desvaneció. Yo me orillé rápido y bajé del auto intentando tranquilizarme. Fuera del auto, a la intemperie, el frío calaba todavía más. Yo estaba temblando. Aún así intenté tranquilizarme. Luego revisé todo mi vehículo. Quizás parezca absurdo, pero hasta abrí la cajuela para ver que no hubiera nadie adentro. Me sentí tonto en ese momento, pero yo sentía que la necesidad de descartar cualquier posibilidad, por más absurda que parezca. Entré de nuevo en el auto y continué mi camino. No pude dejar de vigilar el asiento trasero hasta que llegué a mi trabajo. Cuando bajé del auto para entrar a la oficina, volteé a ver el carro para asegurarme que no hubiera nadie adentro. Decidí comentarlo a un compañero de trabajo, al del escritorio de enfrente. Él me comentó que sí le había tocado pasar por ahí y que sí, también sabía del frío. Me dijo que tuviera mucho cuidado porque había visto algo dentro de mi carro. A lo mejor lo que sea que habite ahí me quería hacer algo. Yo le dije que no creía en eso,
que también tendría que tener demasiada mala suerte para lo que fuera que ocurriese ahí me eligiera a mí entre los cientos o miles de conductores que pasaban por este lugar a diario. Ya no me insistió, solo me dijo que tuviera cuidado, que esa clase de cosas no son para tomarlas a la ligera, porque podría tomarse bastante peligroso. Pensé en cambiar de ruta hasta que puse a ver en Google Maps otras opciones. Si había un par, pero el trayecto se haría más tardado, por ende tendría que levantarme más temprano, eso sin contar la gasolina extra que iba a gastar por rodear. Así que dejé esa idea de lado. Para este punto ya le había agarrado tanta manía a ese tramo de la autopista. Cada noche antes de dormir, en lo único que podía pensar era en que al despertar y dirigirme a mi trabajo tendría que pasar por esos horribles 100 metros que se volvían eternos. En la mañana, cuando me tocaba pasar por allí, trataba de enfocarme únicamente en el camino, trataba de ignorar el frío que sentía y fingía que no me estaba sintiendo observado. Lo siguiente que se me ocurrió ya es de locos, de verdad. Ni siquiera yo tengo claro qué fue lo que ocurrió, así que no intentaré darle una explicación, simplemente lo diré tal cual lo experimenté. Me estaba dirigiendo al trabajo, era un tanto más temprano de lo normal, eran las 6 cuando pasé por ese tramo. De la nada una persona se me atravesó y la arrollé. Pisé los frenos, bajé la velocidad, lo suficiente para no pasarles por encima o para no aventarlo, pero el golpe no lo pude evitar. Me orillé, no del todo, pero sí lo suficiente para evitar un choque. Me bajé corriendo y no había nadie por ningún lado. Revisé mi auto y sí tenía la bolladura del impacto que yo había visto y sentido. Entonces revisé debajo del auto y ahí estaba un señor. Le hablé, pero no me contestó. Le ayudé a salir y a ponerse de pie. Se veía herido, pero no de una forma grave. Tenía raspaduras, pero no estaba sangrando. Yo le seguía preguntando si estaba bien, pero él no me contestaba. Prácticamente tuve que empujarlo para que entrara en el auto y así poder llevarlo al hospital, porque esta persona no reaccionaba a ningún estímulo. Era como si estuviera completamente fuera de sí. Llamé a mi jefe para avisarle lo que había pasado y luego le colgué. Ni siquiera me esperé a su respuesta, pues tenía que conducir rápido hacia el centro médico más cercano. Yo pensé que esta persona se había golpeado muy fuerte la cabeza y que por eso no me contestaba. Quizá estaba aturdido, a lo mejor le había roto los tímpanos por el impacto, no sé. Pensé cualquier cosa. Él, sin voltear a verme, solo dijo una cosa: quiero ir a casa, estoy perdido. Su voz era seca y vacía, sin emociones, carecía totalmente de cualquier tipo de expresividad. No le presté mayor importancia hasta que al girarme para intentar hablarle, una vez más me di cuenta de que estaba yo solo en el vehículo. No había nadie sentado en el otro asiento. Había atropellado a un fantasma. Ese fantasma había estado sentado en mi auto, al lado mío, y yo no me había dado cuenta. Fue muy impactante para mí. Conduje el resto de la autopista fingiendo que nada de eso había pasado, y en cuanto vi un Oxxo, me detuve en sus estacionamientos. Apagué el auto y me quedé en completo silencio, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Estuve ahí como 1 hora más o menos hasta que un trabajador del Oxxo se me acercó y tocó la ventana. Me volteé y bajé el vidrio. El muchacho amablemente me dijo que si yo o el otro no íbamos a comprar nada, que por favor no moviéramos de ahí, de su estacionamiento. Yo le pregunté ¿cuál otro? El muchacho se asomó intentando ver al asiento del copiloto. Cuando se dio cuenta de que yo estaba solo, me dijo que estaba seguro de que durante todo ese tiempo había visto a alguien sentado ahí. Me disculpé con el trabajador, encendí mi auto y sin más que hacer fui a mi trabajo. Al llegar mi hora de salida volví a revisar y en efecto la bolladura del impacto seguía ahí. No era una alucinación. Conduje a mi casa. En el trayecto no pude evitar acordarme del vehículo que se había volteado en ese tramo algunos días antes. Quizás el motivo de su volcadura había sido el mismo que casi me hace salir de la autopista. Creo que iba a una velocidad alta. Vieron que alguien se les atravesó y al intentar
esquivarle perdieron el control del vehículo y terminaron de cabeza. Sinceramente no tengo idea de qué es lo que ocurre en esos escasos 100 metros. Debe haber algo que retenga a los espíritus de los que ahí fallecen. Todo el tema paranormal está muy por encima de mi comprensión, así que en realidad no pude ofrecer una conclusión satisfactoria a mi experiencia. No creía en fantasmas en ese tramo de la autopista. Pude desengañarme y confirmar que los fantasmas sí existen. Autor Ramiro Contreras. ¿Qué les pareció esta historia? Es algo aterrador y creo que a muchos nos podría pasar algo parecido o ha pasado. Si ustedes tienen algún caso, alguna historia parecida, me lo pueden hacer llegar a cafeacuarioparanormal@gmail.com. Por esta ocasión es todo, espero que se encuentren muy bien y nos escuchamos en la próxima. Gracias, bye.